Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de Yu. Vamos a hacer algo que no hice nunca, por eso estuve tardando estos días preparando todo el contenido. Es mucho contenido el que voy a dar, muchísimo contenido. Es decir, voy a dar los fundamentos generales de lo que se entiende y se acepta por el Yu en las distintas diásporas de africanismo afroamericanas, ¿sí? El espiritismo, digamos, que trabaja con el Yu. Lo que quiero aclarar es que muchas de las cosas que probablemente vaya a decir acá no van a condecir con algunos fundamentos de naciones africanas como el Batú, que quizás muchas de las cosas que diga estén un poquito más cercanas a la nación Keto o yo, el Candomblé en general, más que Cabinda, Yeyenagó, Yeyeyeyá y demás. Obviamente la cosmovisión que yo tengo personal sobre Yu difiere notablemente del concepto de Umbanda tradicional de Ruanda. Y de eso también vamos a hablar, que es un Congal, que es una Ruanda, que es un Frente de Mayoral, que es una Ruanda de Mayoral, un montón de cosas que son propias de la izquierda. Lo que sí tiene como novedad, dado que hay un montón, miles, cientos de miles de videos sobre Yu, gente en Brasil que hace entrevistas a los Yu canalizando, después hay cosas, obviamente, tenés cosas que son lo que se llama comúnmente dentro de la interna, se le dice fiasco, ¿sí? Los tranca Facebook y los arranca WhatsApp, como lo llamo yo. O sea, en una sesión de Yu, si hay entidades sacándose fotos o pidiendo una cantidad de dinero en la moneda local, estamos hablando de un fiasco, ¿sí? O sea, el Yu no conoce puntualmente de valores monetarios actuales, ¿sí? De un montón de cosas. Entonces, también explicar la naturaleza de los quiumbas, los marumbos, cuáles son las líneas, cuáles son los reinos, cómo se trabaja y demás cosas. Y también voy a liberar en la tercera parte, este es el primer taller, van a ser 3 talleres, ¿sí? Después de la intro van a ver en pantalla todo lo que es digamos, todo lo que vamos a ver en esta primera parte, este primer taller, que es el Yu, ¿sí? El concepto de jerarquías, cuáles son las diferencias en distintos tipos de Yu, el Yu orillá, el Yu entidad, qué es un Kiumba bien explicado, ¿sí? Y un montón de cosas. Por eso tardé tiempo en prepararlo, en hacerlo como corresponde y darles un contenido que les sirva. Traté de hacerlo lo más genérico posible para que encaje dentro de todas las características de las diásporas africanas, pero no para agradarlos, sino que más bien para dar información. Ustedes saben que en los contenidos de YouTube, sobre todo lo que tiene que ver con el esoterismo y lo religioso, está la información y está la opinión. Siempre mi idea es que haya más información que opinión, pero yo también tengo mi opinión formada y tengo mi propia ley de Yu que fundé. Pero hoy es tiempo de decirlo públicamente. Y hoy vamos a ver algunas cositas de eso muy por arriba, que lo van a ver en los avisos legales, porque después de esta parte yo voy a poner un aviso legal. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente afuera que le falla la cabeza, ¿sí? O que entiende las cosas como las quiere entender, ¿sí? Y no quiero que eso suceda. Yo no me puedo hacer responsable de si usás mal o bien este conocimiento. Pero este conocimiento, esta información, ¿sí? Que también es una recopilación y es parte de mis estudios personales, de mi background en la parte esotérica y demás cosas, que obviamente muchas diásporas no van a estar de acuerdo. Pero sí voy a mencionar qué representa el Yu para distintas diásporas, para dar una orientación. La cuestión es que en el Yu no hay orientación alguna en general, porque algunas naciones como el Batú, que es Yeyeyeyá, Yeyenagó, Cabinda, Cambinda, etc., entienden a Yu simplemente como una mera alma, y ese es un acto de desprecio muy profundo. Kimbanda es todo el africanismo. Eso de Umbanda versus Kimbanda, nación, no existe, muchachos. La palabra Kimbanda representa a los kimbanderos, son los hechiceros, son aquellos brujos africanos o afroamericanos que practicaban la magia y esos espíritus, esas almas, están dando servicio a la gente a través de un sistema de evolución espiritual. Por supuesto que comparto muchas de las cosas de la Umbanda en cuanto al concepto del mal y demás cosas que yo voy a ir contando en este curso. Me estoy tomando estos primeros 5 minutos para prepararlos para lo que va a ser este video. ¿Sí? Este taller de Yu. Y al final, en el tercer módulo, calculo que más o menos van a ser unos 15 o 20 videos. Al final voy a presentar todo mi trabajo desde hace 10 años, poquito menos de 10 años, relacionado a esto. Y nunca hablé de esto en público. Hoy es tiempo de hacerlo. Aquellos que me escucharon hablar de la quimbanda próxima, gnóstica y cabalística, ya sea en persona o a distancia, ese es el aspecto de trabajo esotérico, de lo que hoy voy a hablar.
poquitito nomás, después de dar información de Shu, es sobre el alubaísmo. Así es el nombre que decidí usar para dar nacimiento a este nuevo culto a Shu, que espero que se transforme en una religión universal. Pero no porque la haga yo, sino porque ustedes y las entidades que están viendo este video a través de sus ojos en este momento saben que tengo buena fe con ellos. Se acabó la época de tener a Shu como un pedazo de mierda. Se terminó. Mi función esotérica para con Shu es recuperar la luz del mayoral. Mi trabajo con Shu es con el mayoral, no es con Orishá. Trabajo con Orishá, pero no con los Shu que responden a los Orishá. Tengo 2 o 3 entidades puntuales para trabajar, pero yo trabajo en la ruanda del mayoral. Trabajo en la izquierda. Y en la izquierda, la ley la determina la casa, porque cada casa de Shu tiene su ley. Títulos. ó àṣé tí gbogbo ènìyàn ń bọ̀ tí wọ́n sì bọ̀wọ̀ fún tí a sì ń gba agbára lọ́wọ́ wọn á ń lu agbára wọn láti ṣiṣẹ́ ìyanu ṣùgbọ́n ọ̀nà wọn ti bá gbogbo ojúbọ òrìṣà jẹ́ nígbà tí ilẹ̀kùn bá ṣí wọ́n máa ń rìn ní orílẹ̀ ayé gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rọ àrà gbogbo wà yìí àti ìwà èrí wọn á ń dìyàn ní ìgbàgbé 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 ìgbàgbé. ¿Qué es Shu? ¿Sí? Después de todo. ¿Sí? Lo primero que voy a decir es una frase que usamos siempre cuando hablamos de Shu en términos religiosos. Eshu emoyubá alupande. Eshu emoyubá significa Shu es digno de veneración. Venerar no significa que tengamos que adorarlo, sino presentarle nuestros respetos a estas entidades en función de las cosas que nos proveen. Eshu, a diferencia de otro tipo de espíritus, están muy próximos al ser humano. Algunos son almas, otros no. Y hoy vamos a hacer la clasificación de lo que es Eshu. Eshu, como palabra, como concepto, significa esfera. Esto ya se ha dicho en miles de videos por otras personas, padres de santo, etc. Muchos creen que Eshu simplemente son almas descarnadas que trabajan con una falange específica de el Eshu Orishá Bará, donde se les da un desenvolvimiento espiritual a través de los distintos terrenos. Pero toda esta información se la considera información de afuera, ¿sí? Información que toca cosas más oscuras, ¿sí? Eshu no es el diablo, pero aquel que diga que es el diablo o que no lo es, también está equivocado en todos los sentidos. Ahora bien, vamos a hacer una división de lo que es Eshu. Que Eshu puede reemplazar a Orishá o viceversa está equivocado. Porque el Orishá no sirve para tener balance en salud, bienestar emocional y paz mental. Mientras que Eshu tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la acción y la reacción. Entonces, ¿qué es Eshu? Eshu es una entidad fantástica que tiene el control de todas las entradas y las salidas entre la cuarta dimensión espiritual, la dimensión del tiempo, y esta realidad material. A esos lugares de entrada y salida los llamamos encrucijadas. ¿Sí? Eshu existe desde el tiempo de Marduk, desde el tiempo de los Anunnaki. En el caso del Grimorio de los 50 generales, una de las mejores representaciones de Eshu es Namtilaku. Namtilaku es uno de los 50 generales de Marduk y tiene una gran representación en sus cualidades de lo que es Eshu.
En el caso del panteón griego, Hécate, la diosa Hécate, Hécate, salve, la señora de las encrucijadas. Pero en este caso tendría que ver más con Ashira o Yoronga, de la cual no voy a hablar hasta el tercer taller. En el panteón de los Aesires nórdicos podemos hablar de Loki. También podemos hablar de la diosa Aracne, la que teje la realidad junto con Loki. Eshu es la broma. Eshu es lo bueno y también es lo malo. Porque para Eshu el bien con bien se paga y el mal con mal se paga. Pero a Eshu siempre le tenés que pagar. Por eso yo cobro todos los trabajos de Eshu. Primero para el usufructo personal. Por supuesto que sí. ¿Por qué voy a dar a Yeigo energía mía a cambio de nada en la realidad de Eshu? No trabaja Eshu así. A Eshu se le pagan sus ofrendas, sus frentes, su despacho y a la persona que lo hace también. Porque hay un montón de cosas que no voy a decir acá, que las personas que trabajamos en estos tenemos que dar en energía para que, no sé, la boba de la esquina vuelva con el marido. Porque generalmente los pedidos que hacen son pedidos de cosas cotidianas y Eshu está para eso, para las cosas cotidianas. Ahora bien, vamos a hacer una división entre las distintas jerarquías que tiene Eshu. Sus reinos, sus povos, sus falanges, su historia. Voy a dar referencias bibliográficas también para darle un soporte. Muchos de los textos que les voy a compartir son textos de personas que yo detesto por su forma de ser para con la religión y para con Eshu, pero que los respeto profundamente en lo que tiene que ver con el conocimiento que poseen. Pero es necesario que ustedes conozcan esa información. Entonces, creo, corríjanme si estoy equivocado, que es la primera vez en español que vamos a hablar de estas cosas como corresponde. Vamos a hacer las primeras 3 divisiones. La primera división es Eshu Orishá. El Eshu Orishá en Sudamérica le decimos Vará, sobre todo en el Afrobras. ¿Sí? Vará es Eshu Orishá, es el Orishá mayor, es el primer Eshu. ¿Sí? Porque Eshu no es hijo de Oyalá, queridos. Eshu es anterior a Oyalá. Así son las cosas. Les guste o no les guste. Las crean o no las crean. Eshu es primero que todo. Entonces, tenemos el Eshu Orishá. En Sudamérica le decimos Vará. Pero más en el Caribe y lo que es Cuba se le dice Legua. Pero son exactamente las mismas entidades. Ese sería el concepto de Eshu de santo, ¿sí? El santo que guarda los caminos. A su vez está el Eshu entidad, como dicen los brasileños. Eshu entidad pueden ser almas, es decir, espíritus descarnados que necesitan realizar por sus actos en vida una evolución y tienen descendencia africana o descendencia indígena. Toda la humanidad vino de África, así que todos tenemos Eshu. Y necesita desarrollarse para evolucionar a una densidad más alta. Es decir, salir de la densidad de la materia, la densidad de lo que se les diría la sombra, para ascender a la luz, a las radiaciones superiores de Zambi. Esas almas tienen que evolucionar a través de actos. Y para eso, el mayoral le asigna a cada persona que nace un Eshu y un Eshu Pombayira. Cuando digo Eshu Pombayira estoy diciendo Eshu mujer. Es decir, todos nacemos con un Eshu y una Pombayira asignados por el mayoral. Generalmente son almas descarnadas que tienen que ver con nuestros ancestros, en otros casos no. ¿Sí? Esa sería la Eshu entidad, no Eshu santo orishá, Eshu entidad, un muerto, un egum. Volviendo al punto. Tenemos el Eshu bautizado o batizado, como se dice en portugués. Ese tiene que ver con la Umbanda, con la Ruanda, también tiene que ver con el Candomblé. ¿Sí? Bautizado, consagrado para un orishá. Cuando trabajan para los orishá, esas almas descarnadas, se le dice Eshu de Ruanda o Eshu de Umbanda. Es un Eshu que trabaja y hace solamente el bien. Solamente eso. Y después está el Eshu coroado o el Eshu coronado. Hay 2 formas de coronación. Es cuando un alma, después de 7 años de trabajo ininterrumpidos, alcanza el nivel de coronación para que reciba la coronación del mayoral, sea en una nación de Batuque o sea donde sea. Para eso el Eshu tiene que alcanzar un estado de conocimiento y un estado de evolución
que se lo libere al hijo, o sea, la persona que tiene ese Shu o esa Pombagira, para que estén libertos. Es decir, cumplió su ciclo kármico de reparar sus errores en su vida anterior y poder venir aquí a ayudar, a seguir ayudando a las personas. Pero también hay otra corriente que dice que las coronaciones no las da el hombre, sino que las da el mayoral. Y dentro de los coronados, y aquí sí entramos en lo que es esta casa de Shu, aquí en el Paraguay, en esta casa de Shu puntualmente, el coronado, el coroado, ¿sí?, no puede ser coronado por una persona. Porque para nosotros, Shu es equivalente a un espíritu altamente poderoso y superior, descrito, por ejemplo, en el Ars Goetia. Es decir, cada espíritu del Goetia tiene un Shu que lo representa en las falanges de Shu. Shu es el único ser tan dúctil que se puede conectar con distintas formas espirituales. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos las categorías, las jerarquías y demás cosas. Lo quiero dejar hasta acá, más o menos, para resumirlo. Shu Orishá, hablamos de Bará, el Eguá. Así que tiene que ver con santo. Después está Shu Entidad, uno que es un alma descarnada y otra que nunca fue humano. ¿Ok? Y eso tiene que ver con los coroados. Espero que haya quedado medianamente respondido el concepto de lo que es Shu, porque en las próximas clases vamos a trabajar muy fuerte en cómo se dividen, por qué se llaman como se llaman, cuál es la cosmogonía, el origen. El próximo video va a ser la cosmogonía. ¿Cuál es la cosmogonía de Shu? ¿Dónde empezaron las cosas? El génesis visto desde el ángulo de Shu. Mi nombre es Pablo Barrera, nos vemos en el próximo video. Laro ye, Shu emo Shubá Lupandé. Durante miles de años, la magia africana fue protegida por la tradición oral, el sincretismo de los esclavos en América, y todos sus sistemas de trabajos completos quedaron relegados a la tradición oral. En el siglo XX, con el arribo del vudú gnóstico, se inició la práctica de un sistema cabalístico coherente, junto con los secretos de los loas. Hoy, en el siglo XXI, presento Próximos Quimbanda, edición extendida, libro 1 y Emoyá, el libro de los espíritus escarlata. Disponible en junio de 2019 por Umulú Rey Editores. Mi nombre es Pablo Barrera.